No ande chismeando, mire que eso se ve muy feo, gloria al Señor, eso es pecado. El chisme es pecado delante de la presencia de Dios. Dígalo, soy privilegiado, soy escogido, Dios me ha elegido para esta hora. Gloria a Dios. Podemos decir Dios o Dios el Padre se manifestó en carne, para no decir que se manifestó fue un hijo eterno. No fue un hijo eterno, ni fue Dios el Hijo, sino el mismo Dios que había realizado el propósito de su voluntad por el mundo. Por eso es que una de las señales de su segunda venida es el hambre en el mundo, la pobreza, el desempleo, la carestía, bajos salarios. En nombre de Jesucristo, lo bautizaron en el nombre de Jesús y lo echaron a predicar. El evangelio Apolo fue un tremendo plantador de iglesia, porque era un hombre diligente, era un hombre ferviente, era un hombre con denuedo, era un hombre con coraje de predicar el Señor. La iglesia no está construida sobre la arena. La iglesia no está construida sobre filosofías huecas. La iglesia no está construida sobre ideas de hombre. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes en este programa, Gloria al Señor Jesucristo, en el Ministerio del Pan Nuestro de cada día. Les enviamos un hermoso, un poderoso saludo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, por la gracia de Dios, nos encontramos empezando esta semana y estamos, gracias a Dios, con salud, estamos con vida, después de haber comenzado de haber tenido un fin de semana lleno de la misericordia de Dios. De verdad que deseamos que este fin de semana pasado haya sido de mucha bendición, como ha sido para nosotros. Y deseamos que esta semana también el Señor siga extendiéndonos misericordia, su gracia y su favor y sus bondades. Su servidor, el pastor Edilberto Mendoza, desde esta hermosa, poderosa iglesia, la iglesia de Monte de Sion Martorell, para el Ministerio del Pan Nuestro de cada día. Muchas gracias a todos los hermanos, a todas las hermanas, a los amigos, a las amigas, a todas las personas que se conectan con nosotros y que hacen posible este ministerio. Y gracias a Dios, a todo el equipo, de verdad les agradecemos por tomar su tiempo y conectarse con nosotros, enviarnos sus peticiones de oración, enviarnos sus preguntas, ayudarnos a compartir este ministerio que gracias a Dios hace 3 años empezó y que ininterrumpidamente no ha dejado de seguir bendiciendo muchas vidas. Así que muchas gracias, gracias a ustedes, que el Señor me los bendiga ricamente. ¿Qué les parece, hermanos, si podemos compartir un instante este link, copiamos este enlace, lo podemos enviar por WhatsApp, lo podemos enviar por Messenger, lo podemos enviar, también estamos en Instagram, también estamos en YouTube, también estamos en Twitter. Ayúdanos a compartir este mensaje de la palabra de Dios, que así como es de bendición para nosotros, para usted también puede llegar a ser de bendición para muchas otras personas. Así que ayúdanos a transmitir, a compartir este link y que el Señor bendiga su palabra. Pues, hermanos, me gustaría llevarlos a la palabra de Dios, la Biblia, en el Salmo, un salmo muy conocido, un salmo muy citado, un salmo muy que nos lo sabemos hasta de memoria. Quisiera que abriéramos la Biblia en el Salmo 91. Salmo 91, ¿qué les parece si empezamos con la ayuda de Dios esta semana recordando las promesas que Dios tiene para nosotros, sus hijos, para aquellos que hemos obedecido, que estamos sirviendo a Dios, que estamos cada día negándonos a nosotros mismos y poder amar a nuestro Dios. Salmos capítulo 91, Salmo 91, vamos a leer un solo versículo y es el Salmo número 1. Salmo 91, ahí donde usted está.
Una vez más, que Dios me los bendiga. Gracias por conectarse con nosotros y ser un tremendo equipo, tanto nosotros aquí como ustedes allá. Gracias. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a decirlo una vez más. Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quisiera hablarles, hermanos, por unos cuantos minutos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo con el tema cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Y vamos a hacer una oración, vamos a llamar a la presencia de Dios, vamos a pedirle al Señor que nos conecte ahora en espíritu, en un corazón, en una mente, en esa bendición espiritual para recibir su palabra. Oremos. Señor Jesucristo, te damos las gracias, te damos toda la honra, te damos toda la gloria. Señor, muchísimas gracias por permitirnos, Señor, conectarnos en esta hora, en este momento. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por los alimentos. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar aquí delante de tu presencia, en tu casa de oración, delante de todos mis hermanos. Oramos para que tú, Señor, derrames bendición sobre todo tu pueblo, sobre todos tus hijos, aquellos hermanos que están escuchando, que van a escuchar. Si hay alguna necesidad, alguna petición, alguna situación o circunstancia X o Y que tú sabes en cada uno de nosotros, oramos para que tú seas obrando, Señor, en nuestras vidas. Padre, te damos las gracias, te damos toda la honra, te damos toda la gloria. Ayúdanos, Señor, a creer a tu palabra. Aumenta nuestra fe. Recibimos tu palabra en obediencia, en mansedumbre y con toda certeza y plenitud de que lo que tú prometes es verdad, y recibimos la verdad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Quisiera hablarles, hermanos, con el tema una vez más, cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Cuando miramos esta palabra cobertura, y encontramos su definición en el diccionario, encontramos que significa que cobertura es todo aquello que va por encima de algo. A primera instancia, una cobertura es colocada sobre algo a fin de proteger, a fin de cumplir una función específica, amén, dentro de una protección. Entonces, por ejemplo, tenemos unos ejemplos acerca de lo que significa la cobertura. Por ejemplo, cuando tú compras un seguro de vida, entonces te dicen ahí, estas son las coberturas. Un seguro de coche. Cuando tú compras o tienes que tener un seguro obligatorio para tu vehículo, pues te dicen las coberturas serán dependiendo a lo que pagues. Si es un seguro a terceros, pues te cubre el robo, te cubre incendio, te cubre de repente las lunas si te las rompen. Pero también el problema del seguro tercero es que si tú golpeas un coche, el seguro se hace cargo del daño que le hace al tercero, pero a ti no te cubre, así que tendrás que pagar. Ahora, si quieres una mejor cobertura, pues ahí está lo que es el seguro a todo riesgo. En ese sentido, cuando tú golpeas a un coche, pues el seguro arregla ese otro vehículo y arregla el tuyo. Entonces, hay niveles de coberturas. Hay veces es mejor o a veces tienen algunas carencias. También podemos decir una cobertura en el sentido de las redes telefónicas. Todos, la mayoría que tenemos teléfono, nosotros tenemos, gracias a las señales satelitales, en cierta manera podemos conversar, podemos enviar mensajes, pero hay veces que nos movemos geográficamente hacia otro país y ya la cobertura se pierde, ya no tienes esa cobertura. Si quieres tener una cobertura ilimitada, pues vas a tener que pagar un poco más de dinero según el contrato que tengas. Pero también esa cobertura se puede perder incluso en el territorio nacional donde estás, debido a que de pronto estás en un túnel o de pronto estás bajo muchos metros de tierra, en el sentido de cuando bajas al metro se pierde la cobertura. Entonces, una cobertura es una conexión.
es unos beneficios que tú recibes para tener una buena comunicación. También de repente cuando tú eres empleado o empleada, de cierta manera tú tienes una cobertura por parte de tu empresa, o el Estado te brinda unos beneficios por tener una cobertura. Por decir algo, si de repente coges la baja, pues te van a tratar con un médico, te van a tratar en los centros asistenciales. Esa cobertura también te puede beneficiar cuando de repente tienes que estar en casa, pero vas a seguir cobrando el mismo dinero como si estuvieras trabajando. Entonces, el problema cuando tú estás trabajando, digamos, en negro, que se llama, o que no tienes un contrato, no tienes, digamos, unos convenios legales, pues el día que te enfermas o el día que te pasa algo, pues simplemente no vas a cobrar, y pues la seguridad o la medicina, pues eso corre con tu propia cuenta. Entonces, estamos hablando de coberturas. En lo natural, en lo que es la vida diaria, hay diferentes tipos de cobertura. No hace muchos años me di cuenta de otro tipo de cobertura, y es cuando uno como ciudadano de X o Y país de repente emigra o sale a otro país a buscarse ese futuro, a ganarse la vida, a buscar un mejor desarrollo para su familia. Pues lastimosamente, si tú llegas a fallecer en otro país que no es el tuyo, hay países que tienen convenios en los que de repente un ciudadano X murió en otro país, pues hay tratados entre los países que por ser ciudadano, esa persona que falleció de este país, lo pueden repatriar o trasladar su cuerpo sin ningún costo, sin ningún costo. Pero hay otros países que lastimosamente no tienen esos convenios. Y desafortunadamente cuando una familia quiere repatriar ese cuerpo a su país, se encuentran de que es demasiado costoso, y lastimosamente pues tiene que ser enterrado en tierras lejanas o tierras extranjeras, donde es más difícil que la familia lo pueda, como costumbre, ir a visitar allá en el cementerio, etcétera. Entonces estamos hablando de esas coberturas en la vida natural. Cobertura de teléfono, cobertura de salud, cobertura de trabajo, esa cobertura de la tierra o de la patria, la que en cierta manera el Señor nos permitió nacer, gloria al Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, quiero que usted sepa que también existe una cobertura espiritual, y es una cobertura que no se ve, es una cobertura que tal vez no tienes que firmar un contrato, porque esto simplemente se recibe y se tiene o se obtiene por parte de nosotros cuando obedecemos a la palabra de Dios. La Biblia dice que en San Juan capítulo 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad o les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces esto quiere decir que hay criaturas o creación de Dios, y hay otros que son hijos de Dios. Es más, la palabra de Dios me habla en el libro de Mateo 28, 19, que aquellos que se consideran discípulos son aquellos que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Así que todos podemos cantar, todos podemos alabar, todos podemos creer, pero la Biblia dice que aún los demonios también creen y tiemblan. Y el hecho de creer no exactamente me hace merecedor de una cobertura, sino que es, hermano, la fe me lleva al obedecer. La fe sin obras es muerte. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que sin Cristo nada somos, entonces nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, le pedimos perdón, nos arrepentimos, y luego procedemos a lo que es el bautismo en agua por inmersión, bautizándonos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. En ese momento, la sangre de Cristo, esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, por el poder de su nombre, esa sangre ha sido rociada sobre nuestras vidas, su nombre ha sido invocado sobre nosotros. Por eso hemos dejado de ser criaturas o hemos dejado de ser creación a ser llamados hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, hermano, tenemos en la palabra de Dios una infinidad. Algunos dicen 7,000, 9,000.
una gran cantidad de promesas que son para el pueblo de Dios. Acuérdese lo que el Señor le dijo a la mujer sirofenicia cuando le pidió a esta mujer que le sanara o le reprendiera a ese demonio que estaba atacando a su hija. Jesús le dijo, mire, yo no le puedo hacer esto, o sea, yo no puedo hacer ese milagro, o no le puedo dar el pan que es de los hijos y dárselo a los perrillos. Entonces el Señor, si tiene para alguien promesas, bendiciones, si Dios tiene una mesa y alimento, es para aquellos que son sus hijos. Ahora sabemos que muchos obtuvieron ese beneficio por su fe. Pero en este momento, en esta dispensación de la gracia, necesitamos recibir sus milagros, sus promesas, por medio de la obediencia, amén, de la nueva conversión, el nuevo nacimiento, para ser acreedores de todas esas promesas. Y promesas de sanidad, promesas de milagros, promesas de beneficios, promesas de provisiones y en general. Pero una de esas muchas promesas que Dios nos hace es una cobertura espiritual. La bendición o los beneficios de tener una cobertura espiritual. Y podemos entenderlo y podemos poner una base, un respaldo bíblico a lo que les estoy diciendo, que no es otra cosa que lo que dice la Biblia, en lo que le sucedió a Job. Job era un hombre bendecido, era un hombre prosperado, pero ¿por qué? Porque este hombre era justo, era temeroso, era obediente. Es más, el Señor Jesús, nuestro Dios dijo, refiriéndose a Job, que era un hombre temeroso, apartado del mal, y era un hombre que le agradaba a Dios. Pero hubo una conversación entre Satanás y Job, y nuestro Dios, porque usted sabe que Él es el padre de la mentira, Él es el que siembra discordias, el que siembra división, siempre está tratando de enemistarnos contra Dios. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 7, en Job, capítulo 1, versículo 7 al 11, dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le has cercado, escuche esto, mire, no le has cercado, o sea que Satanás, que es un ángel caído, un ángel del mal, que está en el mundo espiritual, él reconoció, él vio y él entendió que había un cerco, que había un vallado alrededor de Job. Y que por ese cerco y por ese vallado que Dios le había puesto, el Señor, y por también la obediencia, el temor de Dios, el Señor lo tenía protegido, el Señor lo tenía bien resguardado. Y Satanás no lo podía tocar, no se le podía ni acercar, gloria al Señor. Y qué bendición es saber, hermanos, hermanas, que vale la pena buscar de Dios, vale la pena servir al Señor, vale la pena entregarnos a Cristo. Hermanos, hermanas, la cobertura de que les estoy hablando es mucho mejor que cualquier empresa de salud. La cobertura que les estoy hablando es mejor y más segura que cualquier tipo de protección humana o guardaespaldas que uno puede llegar a tener. Y esa es la protección de Dios, la protección que Dios te quiere dar, la protección, los beneficios que tú puedes recibir cuando eres un hijo de Dios. Y entonces Satanás dijo, yo no le puedo hacer nada, yo no lo puedo tocar, no lo puedo destruir. Quisiera destruirlo, quisiera matarlo, quisiera acabarlo, pero no puedo porque tiene una cobertura, tú lo has cercado y tú lo has bendecido. Oh, gloria al Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, al trabajo de sus manos le has dado, has aumentado. Pero dice, extiende tu mano y toca ahora todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, hermanos, hermanas, quiero que usted sepa que usted y yo tenemos una cobertura espiritual. Deje de usted estar teniendo miedo de que le están haciendo brujería, hechicería, le están haciendo mal de ojo, que le están leyendo las cartas, que le están leyendo el tabaco, le están haciendo quién sabe cuántos augurios. La Biblia dice que contra Jacob no hay agüero, gloria al Señor. Deje de estar temiendo cuando se le cae la sal o cuando pasa por debajo de una escalera. Deje de estar temiendo todas estas situaciones que son tradiciones humanas que realmente, hermano, no tienen un fundamento bíblico. Nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, gloria al Señor. Así que no temeré mal alguno que pueda venir contra mí.
Bendito sea el nombre de Jesús. Podemos mirar, hermanos, esos ejemplos de esa cobertura. En el caso de José, la Biblia dice que, hermanos, Jacob amó a José y le hizo una túnica de colores. Y esa túnica de colores representa la gracia, representa el favor del Padre, representa la misericordia de Dios, representa el beneplácito que Dios siente para con nosotros. Esa túnica de colores, al igual que el arco iris, representa la misericordia, los pactos, las promesas de Dios. Y hermano y hermana, aunque tú no lo creas, tú espiritualmente tienes esa gracia, esas coberturas espirituales están contra tu vida, hacia tu vida, a favor de tu vida. Y la Biblia me dice que los hermanos de José intentaron matarlo, le arrebataron la túnica, hermano, lo quisieron matar y de todo. Pero déjeme decirle que aunque le quitaron la túnica, el Señor seguía teniendo la cobertura, seguía teniendo el favor de Dios sobre José. Porque cuando lo llevaron a Egipto, el favor de Dios, hermano, como esclavo, Él lo hizo ser el jefe de los mayordomos. Cuando se levantó esta mujer para acusarlo, la mujer de Potifar, para acusarlo falsamente y terminar en la cárcel, aún en la cárcel, José, aunque no tenía la túnica, pero tenía el favor de Dios, la protección, la cobertura de Dios. Había sido llevado lejos de su tierra, había sido envidiado, había sido lleno de celos contra él. Lo acusaron falsamente, terminó en la cárcel. Pero sabe, hermano, hermana, si usted está viviendo una vida como le está pasando a José, de mal en mal o de circunstancia en circunstancia, problema en problema, déjeme decirle que la favor y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Usted tiene una cobertura, usted tiene un favor. Y aunque vengan situaciones difíciles, el Señor levantará esa bandera al final y al cabo de todo este asunto. Y el Señor le dará el doble de lo que el enemigo quiera quitarle, quiera arrebatarle o quiera robarle. En el nombre de Jesús estamos con el favor y la misericordia de Dios. Estamos hablando de cobertura espiritual. También la Biblia me dice... hay un pasaje hermoso, precioso, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron huyendo. Dice que en un momento Faraón los dejó ir, pero luego se arrepintió. Y luego dice la Escritura que cuando ellos lo venían persiguiendo, el Señor hizo algo tremendo. Dice que puso la columna de nube, la puso a la espalda del pueblo de Israel. Y ellos no podían traspasar esa barrera, no podían atravesarla, porque Dios mismo estaba peleando por ellos. Así que yo declaro, yo confieso y creo en esta hora que aunque el enemigo esté por ahí rondando, esté al acecho como un león rugiente, el Señor Jesucristo está alrededor de nosotros como poderoso gigante. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será librada su alma. Si usted lo cree, diga amén, gloria al Señor Jesucristo. Mire, el pueblo de Israel estaba a punto de salir y el Señor les da un mandamiento diciéndoles: cada familia tome un cordero, mátenlo, y con la sangre van a ponerla en las puertas de ahí en los dinteles de las puertas, en los postes, en el dintel de la puerta, porque a la medianoche iba a pasar el ángel de la muerte, el heridor, el destructor. Pero cuando ese ángel viera esa sangre, dice que pasaría de largo, gloria al Señor. Y así fue, pues mientras que los egipcios tenían muerte, los israelitas tenían vida. Mientras que los egipcios tenían oscuridad, los hijos de Dios tenían luz. Así que, hermano, hermana, si el mundo habla de crisis, si el mundo habla de problemas, tormentas y cuanta cosa, hermano, quiero que usted sepa que dentro de su barca, dentro de mi barca, está el Maestro, está nuestro Señor Jesucristo, está con nosotros. Así que por mucha turbulenta que se venga, por mucha ola que se levante, por mucho viento que sople, el Maestro de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, se va a levantar y va a mandar que esa tormenta, que ese viento y esas olas cesen, callen y enmudecen. Así que, hermano, tenga fe, tenga confianza que Dios está con nosotros. Hay otra historia en la palabra de Dios. Qué bendición saber que tenemos la palabra de Dios y nos habla de una cobertura, de una protección especial. Pues había una mujer llamada Noemí.
Esta mujer era una israelita, tenía su esposo, sus 2 hijos varones, y dice que mientras que estaba en Belén, pues Dios la tenía bendecida, Dios la tenía prosperada, y iba adelante. Lastimosamente vino un hambre, una necesidad allí en Belén, y Belén, hermano, gloria al Señor, significa casa de pan. Tuvo necesidad, y decidieron irse a los campos de Moab. Y eso es lo que muchas veces pasa en la iglesia. Muchas veces las familias se desesperan, nos desesperamos. Claro, necesitamos pagar el alquiler, necesitamos pagar la hipoteca, los préstamos. Y decimos, voy a tener que dejar la iglesia por ir a otro país, por ir a otro lugar que me están ofreciendo X o Y dinero. Y lastimosamente nos hemos visto que cuando nos movemos sin el favor y la bendición o la voluntad de Dios, lastimosamente esos viajes salen hasta peor que al principio. Y pues dice la historia que cuando Noemí llegó a Moab, en un tiempo perdió a su esposo y perdió a sus hijos. Y esos hijos se habían casado, y resulta que cuando ya pues Noemí entendió que no era la voluntad de Dios y que debía regresarse otra vez a Belén, pues ella despidió a sus dos nueras, a Orfa y a Ruth. Pero Orfa sí decidió rápidamente, hasta luego, se despidió, pero Ruth dijo, no, esto no lo voy a hacer. Dice en Ruth capítulo 1, verso 15, dice que y Noemí dijo, he aquí tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti. Porque donde quiera que fueres tú, y iré yo. Donde quiera que vivieres tú, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, yo también moriré. Dice, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y esta mujer dijo, esta mujer tiene una cobertura a pesar de todas las situaciones, a pesar de todos los problemas, y aunque ha ido un poco mal, siento que esta mujer tiene un Dios bueno, un Dios verdadero, tiene al único Dios verdadero. Y esta mujer se convirtió y se llegó a los campos de Belén. Ahí usted sabe la historia, se conoció con un hombre llamado Booz, y en cierta manera estas familias se conectaron, se emparentaron. Más adelante en Ruth capítulo 2 verso 11 dice la Biblia que respondiendo Booz le dijo, he sabido de todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y dejando a tu padre y dejando a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas, escuche esto, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esa mujer Ruth entendió. Dios le dio un discernimiento, Dios le dio un entendimiento. Esta gente, estos israelitas, es un pueblo de Dios, son un pueblo santo de Dios, tienen pacto, tienen promesas. Esta gente tiene al Dios verdadero, hemos escuchado sus proezas, sus milagros. Así que yo quiero conectarme con esa bendición. Aunque yo no soy israelita, aunque yo no tengo promesas, aunque yo no tengo promulgación de los pactos, aunque Dios no me ha llamado a mí, yo me quiero conectar, aunque sea tocar un poquito el borde de su manto, que sea debajo de la mesa comiendo las migajas, pero quiero esa cobertura. ¿Y qué dice la Biblia? Que Ruth, hermano, Ruth se conectó con esta bendición, y Booz le dijo, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y sabemos que Ruth llegó a ser la abuela de David, del rey David. Entró entre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, por eso necesitamos quedarnos bajo la cobertura de Dios, bajo las alas del Omnipotente, bajo la sombra de nuestro Señor Jesucristo, porque allí estaremos seguros. Usted sabe la historia de Daniel. Daniel fue acusado falsamente, terminó metido en el foso de los leones, pero este hombre no dejó de orar 3 veces al día, dejó de confesar que nuestro Señor es el Dios verdadero. Y cuando dice la Escritura que lo metieron en el foso de leones, la Biblia dice, Daniel capítulo 6, que Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no le hiciesen daño. Así que, hermanos, ¿qué podemos temer? No tengamos miedo, no tengamos temor. Reprendemos el espíritu de temor, reprendemos el espíritu de miedo.
porque con nosotros está el poderoso gigante, gloria al Señor. Así que usted reprenda ese temor hacia la enfermedad, reprenda ese temor hacia la escasez, reprenda ese temor, hermanos, hermanas, en el nombre de Jesús, de toda noticia mala, pecaminosa, perversa y cualquier cosa que el enemigo te quiera robar la paz. Hermano, usted tiene una cobertura, usted tiene un favor de Dios, y si por casualidad de repente algo viniera a nuestras vidas, es porque Dios lo ha permitido, y si Dios lo ha permitido, Él no pone más peso en nosotros del que podemos soportar. Así que esa prueba que usted está pasando no es para destruirlo, no es para dañarlo, sino que es para aumentar su fe y a la postre darle el doble de lo que usted tiene al principio. Por eso no pierdas esa cobertura, no te vayas, hermano, de esa cobertura que solamente Dios la da. Mire, podemos también ver ejemplos bíblicos patentes, claros de lo que sucede cuando usted y yo salimos de la cobertura de Dios, nos salimos de la voluntad de Dios. Ese es el caso de Adán y Eva. Pues la Biblia dice que en Génesis capítulo 3, cuando estaba Adán y Eva en el huerto, tenían todo lo que querían. Estaban en un lugar idílico, tenían todo a su favor, el clima, los animales le temían, no había enfermedad, no había nada. Todo estaba con la bendición de Dios, pero el día que ellos pecaron, dice Génesis 3:23, y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente, dice, de Edén. Y unos querubines puso con unas espadas encendidas para que no volvieran a entrar en ese lugar. Hermano, en el momento que pecaron, perdieron la cobertura. Y usted sabe todas las desgracias, las calamidades. La tierra fue maldecida. Los seres humanos cayeron en ese estado de gracia. Y también murieron, no físicamente, pero espiritualmente. Y un día sí murieron físicamente. Usted sabe la tragedia, cómo Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Usted sabe cómo esas generaciones cayeron en desgracias, en maldiciones, en todo tipo de pecados, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque fuera de la cobertura de Dios, lo único que hace el enemigo es aprovecharse de esto y atacarnos, matar, hurtar y destruir. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Pase lo que pase, hermanos, el mundo te puede ofrecer esto. Muchas tentaciones pueden haber, pero no cedas a esa tentación, no pierdas esa cobertura que Dios te da. Mire, podemos ver el caso de Lot. Lot, cuando estaba al lado de su tío Abraham, Abraham era un hombre que tenía pacto con Dios, Abraham era un hombre de fe, un hombre obediente, un hombre de oración, un hombre de altares, y esa cobertura le alcanzó a Lot, y por eso Lot fue muy bendecido. Pero en el momento en que se separó Lot, en el momento que se alejó de su tío, de su cobertura, hermano, vinieron una serie de calamidades terribles. Pues la palabra de Dios me dice que lo primero que hizo fue que vinieron unos reyes y lo atacaron a Lot y lo secuestraron. Pero luego lo segundo que pasó fue que terminó en Sodoma y Gomorra. Luego lo que más adelante dice es que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Luego la Biblia me dice que las hijas de Lot emborracharon a su padre y cometieron incesto contra su padre. Mire las consecuencias, hermanos, de uno salir de la cobertura, y que no es otra cosa, hermano, que apartarse uno como hijo de Dios, irse al mundo. Perder esa cobertura significa que nosotros nos apartamos de la iglesia, apartamos de la voluntad de Dios. Hermano, una serie de calamidades y desgracias y tormentas vienen cuando perdemos esa cobertura espiritual. Mire, la palabra de Dios dice que en el caso de Sansón, mientras que este hombre estaba guardando el pacto nazareo, donde su cabello era largo, donde ese hombre no estaba contaminado, el Señor lo protegía, el Señor lo bendecía, el Señor lo usaba. Pero cuando ese hombre perdió su consagración y permitió el pecado en su vida, al final de su carrera le sacaron los ojos y sirvió como una marioneta para los filisteos. Así que, hermano, hermana, no deje que el diablo lo vuelva a usted una marioneta, no deje que el diablo lo vuelva a usted una ropa de trabajo. No.
Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. El pecado es muy llamativo, el pecado es muy tentador, pero déjeme decirle, no vale la pena porque perdemos demasiadas cosas que realmente lo que vamos a ganar. El caso de Saúl, dice la Escritura, que este hombre reinaba bajo la voluntad de Dios, reinaba bajo el favor de Dios y Dios lo respaldó. Pero en el momento que este hombre desobedece, en el momento en que este hombre dice, no, yo voy a hacer lo que a mí me parece, pues el Señor se retira de él, y cuando se retiró de él perdió la cobertura. Es más, dice que un espíritu malo vino y atormentó a Saúl todo el resto de su ministerio, de su reinado, y terminó este hombre muerto. ¿Por qué? Porque, hermanos, una cobertura es mejor que la plata. La cobertura de Dios es mejor que, hermano, una casa, mejor que un coche, mejor que dinero. La cobertura de Dios no se paga, la cobertura de Dios no se vende. Esa cobertura de gracia y de misericordia solo se obtiene por la misericordia de Dios y por la obediencia y por el esfuerzo que tú haces por agradar a nuestro Dios, por vivir para Dios, por agradar a Dios. Amén. Otra cobertura, hermanos. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía su cobertura, tenía su bendición, pero el profeta Isaías habla de cómo Dios, por su desobediencia, por su rebeldía, les retira esa cobertura. En Isaías capítulo número 5, Isaías 5, versículo 1 al versículo 7, mire qué situación tan lamentable, qué situación tan desagradable, como, hermanos, el pueblo de Israel, siendo una hermosa viña, siendo un hermoso plantío de Dios, el Señor, por su desobediencia y sus continuos fornicaciones y adulterios espirituales, Dios decide retirarle esa cobertura. Isaías 5:1 dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, le había cercado, despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía yo hacerle a mi viña que yo no haya hecho ya? ¿Cómo, esperando que me diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré, o sea, romperé su cerca y será hollada o pisoteada. Haré que quede desierta los espinos y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña dice la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Mira, hermanos, esto que está diciendo aquí el Señor, que mientras que no, o sea, sabemos que no es por gracia, no es por nuestras fuerzas, nuestra santidad que vamos a recibir bendiciones, sino solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Pero también Dios espera una medida de obediencia de nosotros, un apartarnos del pecado y de todo lo que le desagrada a Dios. Así que mire lo que está diciendo el Señor, que mientras que estamos en comunión con Dios, mientras que aún no siendo perfectos, pero estamos tratando de buscar de Dios, el Señor nos tiene un vallado, el Señor nos tiene cercados. Dice la Biblia que el Señor manda su lluvia, el Señor manda su bendición, pero cuando no le estamos desobedeciendo, el Señor retira todos estos beneficios y lo que viene, hermanos, es muchas calamidades y desgracias. Preguntémoselo al hijo pródigo, que mientras que estaba en casa de su padre no le faltaba nada, tenía todo, tenía, hermanos, tenía el amor de su padre, tenía comida, tenía ropa limpia, tenía todo cuanto deseaba, pero fue el día en el que este joven decidió salir de la cobertura de su padre e irse al mundo. Fue cuando hermanos, hermanas, el mundo, el diablo y el pecado le pegó una terrible revolcada, hermano, en borracheras, en
prostitución y todo cuanto puede ofrecer este mundo. Y pues este hombre, ¿cómo terminó? Hermano, allí entre los hatos de los cerdos, hermano, deseando comer esa lavaza o esos desperdicios. Qué vida lamentable de aquellas personas que, gloria al Señor Jesucristo, un día gustaron de la benignidad, de los favores de Dios. Pastores, predicadores y músicos, grandes líderes, directores de caballeros, directores de damas, directores de jóvenes, hermano, profetas, hermano, evangelistas y una gran cantidad de ministros. Que Dios nos ayude y Dios nos guarde, que un día gustaron de esta bendición. Hoy en día están fuera, hermano, de esa cobertura, y ahora el enemigo los tiene, hermano, enfermos, los tiene lastimados, los tiene haciendo inclusive cosas peores que antes de que conocieran, porque eso es lo que dice la Biblia, que cuando una persona conoce y se aparta, aún 7 espíritus peores vienen y lo atacan. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que saber que usted tiene que quedarse en la cobertura de Dios. Usted tiene que tener su iglesia, usted tiene que tener su pastor, usted tiene que tener su obediencia a Dios, esforzarse por crecer en su vida cristiana, amar a Dios, amar su iglesia, amar su pastor, amar a sus hermanos, que aunque a veces chocamos o tenemos diferencias, pero son nuestros hermanos en Cristo. Yo le voy a decir, hermano, vamos a amar a Dios, y si amamos a Dios, amaremos a nuestro prójimo, pero yo no quiero perder esa cobertura que Dios nos ha dado. Así que, ¿qué nos ayuda a cuidar esa cobertura? ¿Qué nos ayuda a cuidar esa cobertura? Pues la cobertura se obtiene, una vez más, le repito, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros la meditamos, cuando nosotros crecemos en nuestra relación con Dios cada día. Tomamos tiempo para orar, tomamos tiempo para leer su palabra. También, hermanos, es importante servirle a Dios, comprometerse. La Biblia dice, en los negocios de nuestro Padre me es necesario estar. Mire, si usted es padre de familia y me está escuchando, si usted tiene hijos, que esos hijos no quieren estudiar, no quieren trabajar y no quieren ayudar en casa, más bien son, en cierta manera, llegan a convertirse en una carga para usted. Y casi siempre la persona que, y no generalizo, pero casi siempre una persona que no estudia, que no trabaja y no está haciendo nada, pues bueno, repito, genera unos gastos, genera una circunstancia, una cierta tensión en el hogar. Y eso se convierte en cierta manera tal vez en un medio problema, una situación incómoda. Pero por lo contrario, cuando usted tiene hijos que son obedientes, trabajan, estudian, sacan las cosas adelante, usted siente tranquilidad. Pues de la misma manera Dios espera a nosotros como sus hijos que nos comprometamos con su obra, con lo que a Dios le gusta, con lo que a Dios le agrada, que es, hermano, la comunión de hermanos, el sacar adelante la iglesia, el ganar las almas. Y cuando usted y yo hacemos eso, nos ganamos el favor y la misericordia de Dios. Así que mire lo que dice el Señor, le dijo David, le dijo a su hijo Salomón en Primera de Crónicas dice 28:9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y escucha esto, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Así que, hermanos, necesitamos crecer en nuestra relación con Dios, en amarlo, en adorarlo, en orar, en tomar tiempo para ayunar, servirle. Pero también algo que nos puede proteger y cubrir es su palabra. Deuteronomio capítulo 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti, escuche, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. También, hermanos, es importantísimo el ministerio pastoral. El pastor es una bendición para nuestras vidas. El que ora por nosotros, nos amonesta, nos aconseja, nos corrige, nos confronta, ayuna por nosotros. Él será el canal por medio del cual Dios te va a hablar a ti, te va a ayudar para
alcanzar ese plan que Él tiene para nuestras vidas. Éxodo capítulo 17, verso 9. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec, y mañana yo estaré en la cumbre, dice, sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como le dijo Moisés. Dice, y cuando peleaba contra Amalec, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moisés levantaba las manos, es decir, el líder, el pastor, levantaba sus manos, oraba, ayunaba, intercedía, Dios le daba la victoria. Por eso entonces no podemos descuidar, no podemos menospreciar, no podemos hacer en poco las oraciones de un pastor sobre nuestras vidas, porque eso es una cobertura espiritual, cuando el pastor ora por ti, cuando el pastor ayuna por ti. Así que tú tienes que tener un pastor, tú tienes que tener una iglesia que seguro que Dios te va a bendecir. Amén. Y podemos mirar el ejemplo de Elías con Eliseo. Elías con Eliseo. En Segunda de Reyes 2:8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron al uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Dice, cuando pasaron, Elías dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que yo haga por ti. Dice, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y más adelante en el verso 15, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibir. Entonces, qué bendición esa cobertura, esa bendición, la obediencia hacia el pastor, en este caso Eliseo, recibió una doble porción de ese espíritu de Elías. Entonces, hermanos, hermanas, estoy hablándole de la cobertura espiritual. Vamos a obedecer a nuestro ministro. Vamos a obedecer en cierta manera las leyes y las normas que la palabra de Dios especifica para nuestra conducta y nuestro comportamiento. Inclusive los consejos pastorales debemos de tenerlos, porque es un vallado, es una protección. Hay veces hay consejos que no nos gustan, hay veces hay consejos que no nos agradan, pero vamos a ser obedientes, vamos a ser humildes, vamos a ser nobles, y vamos a tener ese espíritu manso para recibir el consejo, incluso la corrección, para que así la bendición de Dios y el repose sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. También, hermanos, las reuniones en las casas traen una cobertura, una cobertura sobre nuestras vidas. Pues la Biblia me dice en Juan 15:5, hermanos, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, cuando nos juntamos en las casas, oramos juntos, el líder está orando por el grupo, por el anfitrión, por los miembros de ese grupo. Entonces, una cobertura sobre tu vida. Así que, hermanos, hermanas, quiero que usted recuerde siempre que usted no está solo, usted está protegido por nuestro Dios. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que en esta noche vamos a darle las gracias a Dios, vamos a darle la gloria al Señor. Hermano, por más mal que te vaya en la iglesia, por más supuestamente, entre comillas, te vaya mal, estés pasando la prueba, es mucho mejor quedarse en la cobertura de Dios que irse al mundo. Quédate en donde Dios te plantó, afírmate ahí, sírvele a Dios, que el Señor Jesucristo te va a dar la respuesta al final de todo esto. Va a premiar tu fe, va a premiar tu fidelidad, y el Señor va a cumplir sus promesas en nosotros. Así que, ¿por qué no oramos en esta noche y le damos las gracias a Dios? Porque gracias a esa cobertura estamos vivos. Ha pasado una pandemia, el espíritu de la muerte, y hoy en día, por su misericordia, estamos con vida, estamos con salud. Hermano, gracias a esa cobertura, la empresa despidió a muchas personas, pero a ti no te despidieron. Gracias a Dios que muchas personas, hermano, lastimosamente, aunque perdieron su hipoteca, entregaron su casa, tú no tuviste que pasar por eso. ¿Por qué? Porque la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que, ¿por qué no cierra sus ojos y le dice, oh Dios, estaba desanimado, estaba triste, estaba un poco confundido, y la verdad deseaba yo salir de
de la iglesia, deseaba salir yo de mi casa, tal vez mal, deseaba yo dejar mi familia, dejar esto, dejar lo otro, dejar el liderazgo, dejar todo lo que tenía para ir, quién sabe, al mundo, a la aventura o sin saber qué hacer. Pero gracias porque, Dios mío, no me dejes salir de tu cobertura, no me dejes salir o emprender un viaje sin tu bendición. Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de aquí, Señor. Yo quiero, Señor, yo deseo tu favor, yo deseo tu gracia, que nunca se aparten de mí tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad. Señor, bendiga a todos mis hermanos, bendiga a todas mis hermanas. Te ruego, si alguno está enfermo, Señor, sánalo. Si alguno tiene planes de viajar, hacer una cosa u otra, un viaje, un negocio, etcétera, o lo que tenga en su corazón, Señor, te pido en tu misericordia que tú seas obrando, que tú seas ayudando, que tú seas protegiendo. Si alguien aquí no tiene trabajo, Señor, extiéndele tu misericordia y concédele ese trabajo. Alguna persona tiene una petición, por favor, Señor, responde conforme a tu misericordia esas peticiones. Bendice tu iglesia, Señor, la iglesia que lleva invocado tu nombre, la que predica tu santo nombre. Señor, bendiga a tu pueblo en esta semana, guárdanos de todo peligro, de todo accidente. Señor, estamos bajo tu mano poderosa, en las palmas de tus manos estamos esculpidas, y yo sé que tú no te olvidarás de nosotros. Estamos creyendo en ti, dándote gloria, dándote honra y dándote la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Que el Señor Jesucristo me los bendiga. Recuerden siempre, quédese bajo la cobertura de Dios. Quédate bajo la cobertura de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido, canto esta canción, agradecido.